eh, desde cualquier punto de vista, pues es un tema que en sí es un misterio. Es un misterio como hay tantos misterios en la iglesia, pero es el tema del purgatorio. Y vamos a tratar de tocar ese tema. Yo lo mencioné el año pasado, si querían tratarlo más que nada, porque estuve leyendo un libro que se llama Almas Sedientas, y que el autor es un holandés que es parapsicólogo, bueno, es psicólogo, parapsicólogo, psiquiatra, tiene un montón de títulos, y bueno, obviamente es católico, y, y bueno, y él lo que hizo fue un trabajo de eh, recopilar más que información, recopilar hechos, ¿no? Hechos concretos de testimonios y pruebas contundentes de la existencia del purgatorio, ¿no? Y la verdad que el libro es bastante revelador y bastante fuerte, ¿no? Porque ya tocar el tema de la muerte es fuerte, ¿no? Ya es un tema digamos del cual nadie está exento, y, y tocar temas que tienen relación con la muerte, como es el tema del paraíso, del infierno y del purgatorio, es un tema también, aparte de misterioso, que digamos que prefiere el común de la gente y hasta los cristianos prefieren no tocarlo el tema. Eh, Acá en el libro, en una introducción que él hace, eh, hace todo un raconto histórico. Al principio está bastante interesante el libro porque hace un poquito pone un poquito en manifiesto de qué se trata el purgatorio, y después empieza una parte del libro, en la segunda parte del libro, digamos, empieza a contar los hechos puntuales, ¿no? Con pruebas y testigos, bueno. Eso es la parte más interesante para mí del libro, digamos, ¿no? El tema de las pruebas contundentes que él manifiesta ahí. De hecho, bueno, yo no sé si les comenté, creo en alguna reunión, que hay Está fuera de la pantalla. un templo. No, ¿pueden apagar los micrófonos? No, ¿no? Porque escucho un montón de ruido. Ahí está. Que el tema es así, hay una iglesia que está cerca del Vaticano, que se llama Sagrado Corazón del Sufragio. En esa iglesia, en ese templo, existe un museo del purgatorio, se llama, Museo del Purgatorio, en el cual en ese museo están todas las pruebas de estas personas que son almas que aparecieron, a determinadas personas, eh, y dejaron alguna prueba, alguna huella o algo, ¿no? Alguna prueba concreta, con objetos y todo. Esos objetos están ahí, en ese museo. Eh, lo que hizo este hombre en este libro es un poco relatar cada historia de esos objetos y mostrarlas en fotos, una linda recopilación del museo. Es como tener el museo en el libro. Para el que no pudo ir, está bueno porque lo ve a través de un libro. Pero bueno, recopila historias de esas personas, las cuenta y muestra los objetos. Yo más que nada quería comentarle al principio de los primeros capítulos de qué trata, y si es un tema que quizás da para algún debate, capaz que en otra ocasión podemos hacer algún debate sobre el tema, porque el libro, acá en el libro, él toca todos los temas, está muy interesante porque
habla de fenómenos sobrenaturales, habla de espiritismo, habla del demonio, de apariciones demoníacas, o sea, porque en toda esta mezcolanza también hay mucha ignorancia, ¿no? En el tema de lo sobrenatural hay mucha ignorancia en general. Y él lo que hace es un poco aclarar el panorama de cuáles son apariciones, o sea, cómo diferenciar una aparición de un alma del purgatorio de un demonio, de un alma demoníaca o de un demonio en sí mismo, ¿no? Y después también hace cita bueno, de un poco raconto histórico de dónde data la existencia de que el hombre cree en el purgatorio o en un lugar donde se expían las culpas. Y bueno, y hace también hincapié en que todas las religiones, casi todas las religiones, creen que hay un lugar previo al paraíso o al encuentro con Dios, que es para expiar justamente las culpas. Quizás Calvino y Lutero, que son digamos, los que originariamente hicieron la reforma protestante, son los que un poco descreyeron de eso, o lo anularon, por decirlo de alguna manera, el tema del purgatorio. Y bueno, y él acá también cuenta historias de algunos pastores luteranos que tuvieron experiencias con almas del purgatorio, que ellos mismos las cuentan, ¿no? En persona. Y cuentan que eran almas que evidentemente no eran apariciones demoníacas, entonces como que no la podían definir, porque si vos no crees en una aparición demoníaca y no crees que el alma que va al cielo pueda aparecer, es alguien que estaba ahí en el medio, ¿no? Entre las 12 situaciones. Así que bueno, un poco para empezar, para aclarar el panorama, bueno, nada, empecemos diciendo que quizás lo que está en el catecismo cualquiera lo puede buscar, o lo puede digamos, citar de ahí del catecismo, lo que quiera buscar sobre el purgatorio, porque acá también él hace algunas citas del catecismo, así que no es algo tampoco muy nuevo lo que le voy a contar, pero bueno. Bueno, el hecho puntual de la existencia del purgatorio es la purificación y la expiación de los pecados y los efectos que tienen los pecados sobre nuestra alma, ¿no? Es como decimos siempre, nosotros nos confesamos, el Padre, que también esto seguramente lo puede aclarar mejor, el Padre, cuando te confiesa, bueno, Dios te perdona el pecado, ¿no? Dios te perdona porque es misericordioso, pero el daño que causó el pecado nuestro existe igual. O sea, el daño existe. Así que eso es lo que quizás nosotros tenemos que, ¿no?, purgar en el purgatorio, valga la redundancia. Ese daño que causamos, ¿no?, con el pecado. También es un estado y un proceso de dolor. O sea, en eso hay en todos los autores que están citados acá y que escriben sobre el purgatorio, coinciden todos en que es un proceso de dolor, no es un proceso de éxtasis, ni de placer, ni de gozo. El gozo está en el paraíso, y ese proceso es un proceso de dolor. Y acá también aclara el autor que él lo contrasta con otras teorías modernas, como el New Age y algunas teorías postmodernas, y
inclusive de algunas creencias que no son muy santas, que bueno, que descartan que sea una etapa de conocimiento o de aprendizaje, y ni hablar del tema de la reencarnación, y bueno, eso descartado de plano, ¿no? Sino que es un estado en el cual nosotros tenemos que llegar a la pureza del alma. En ese lugar tenemos que llegar a la pureza del alma, y somos nosotros mismos los que estamos ahí. No es un autoconocimiento, ni un lugar en el que, digamos, nos reinventamos, ni nada por el estilo. Hay una coincidencia entre el infierno y el purgatorio, que es el dolor y el sufrimiento. Son dos lugares de dolor y sufrimiento. El único lugar de gozo y de éxtasis es el cielo. Con la gran diferencia es de que ese dolor y sufrimiento, en el caso del infierno, no tiene retorno. No tiene retorno. En el caso del purgatorio es una espera, ¿no? Es una espera hacia el encuentro con Dios. Bueno, las almas, les comento lo del sufragio, ¿no? El Sagrado Corazón del Sufragio. Hay una conexión muy, muy directa entre el Sagrado Corazón y el purgatorio. O sea, el Sagrado Corazón de Jesús es como, en parte, es quien representa y quien interviene por las almas del purgatorio, ¿no? Porque ahí se expresa la misericordia de Dios en su plenitud en esas almas, porque están a la espera de verse cara a cara con Dios. Bueno, él acá empieza a comentar muchas pruebas y evidencias, y en muchos casos, bueno, él va a mencionar y va a hacer un poco hincapié en que estas apariciones, porque son apariciones, no son ni sueños, ni alucinaciones, ni imaginaciones, son apariciones reales, no las que él cuenta, con testigos inclusive que son ateos y que no son, y no son cristianos. Hay un punto en común, es que estas apariciones se dan en la mayoría de los casos a personas que tienen un cierto nivel místico elevado, o sea, no son, entre comillas, personas mundanas, digamos, ¿no? Son personas de mucha oración, inclusive muchos santos también, que tuvieron experiencias de este tipo. Otros no son santos, pero sí eran personas de fe, de mucha fe. Y inclusive, bueno, les comenté que hay personas que no tenían fe, que están relatadas acá en este libro, y que a partir de esas experiencias, ¿no? Evidentemente fuerte, se convirtieron, así de plano, de una. Y bueno, y en otros casos, bueno, le comenté el caso también del pastor luterano, que también, sin ser católico, tuvo una experiencia de encuentro con una aparición de un alma del purgatorio. Bueno, en estos casos de apariciones suele pasar que en principio todas las personas, como un punto en común, tienen temor, sean creyentes o no creyentes. En una aparición sobrenatural, lo primero que aparece acá relata que es miedo y pánico, ¿no? También, hasta pánico. Y está bueno porque en un par de relatos interesantes, cuando habla de
un poco de todo lo que es el Umbanda y el espiritismo, sobre todo la del espiritismo, esa desesperación de una persona que no tiene una fe bien arraigada en buscar consuelo de un familiar que falleció. Se fallece un familiar, no le encuentran explicación a esa ausencia y empiezan a buscar por cualquier lado cómo comunicarse con esa persona que está en otro lado, ¿no? Entre comillas, está en otro lado. Y ahí, bueno, él empieza a explicar cómo estas personas empiezan a recurrir a estos lugares y que yo, bueno, lo que leí es muy fuerte. Lo que dice el libro, hay experiencias muy fuertes y bueno, y hay muchos santos que hablan del tema, que generalmente las almas del purgatorio, cuando piden auxilio a alguien, lo piden por sí solas, o porque Dios se lo permite, no porque yo busque o haga un ritual para comunicarme. No existe eso. Entonces, generalmente él decía, cuando pasa eso y hay alguien que contesta a ese llamado, es rara vez que sea un alma del purgatorio. Rara vez. Lo más probable es que sea un acto que esté más cerca del demonio que de un alma del purgatorio. Acá contaban unas experiencias que leí que inclusive personas que empezaron a hablar con familiares, le preguntaban cosas exactas del familiar y la persona le respondía cosas exactas. Y inclusive le preguntaban si estaba con la Virgen, con Dios, y le decía que sí, y le decía que estaban en la plenitud del cielo, qué sé yo. Y hasta que, bueno, había, en estas reuniones hasta sacerdotes había. Y resulta que después se descubría que era el demonio mismo que estaba presente ahí, porque cuando le hacían preguntas si quería ponerse a rezar, ahí rechazaba de plano, pero no tenía ningún problema en manifestarse como si fuese la Virgen, Cristo, y estar con Cristo, y yo estoy con ustedes, y Cristo está conmigo, y era obra del demonio, ¿no? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta en todas estas apariciones, que decía que, bueno, un alma al purgatorio lo que necesita es oración, básicamente. Oración y misas. Importante acá, tengo alguna cita para nombrarles, pero bueno. Entonces, el alma lo va a pedir, eso lo va a pedir el alma que está necesitada de eso, si Dios se lo permite, lo va a pedir, no hace falta que nadie haga una invocación ni nada por el estilo para hablar con alguien. Y bueno, acá una aclaración de... bueno, después hay un caso hasta de un sacerdote que también tenía la fe media debilucha, y él participó de una reunión espiritista, pero como participante, no como un vedor. Y un caso fuertísimo también ahí. Así que bueno. Y bueno, después un lindo debate que quizás también es un misterio, pero acá también lo aclara San Agustín y hay varios santos que hablan del tema. Porque en estas apariciones sobrenaturales lo que se debate también es por qué una persona que muere, que uno la puede querer mucho, ¿no? O más o menos, está en el cielo, o está en el purgatorio, o está en el infierno. Y lo que uno como creyente no aceptaría nunca, que esté en el infierno, o no lo quisiera aceptar, qué sé yo, ¿no? No quisiera aceptarlo. Y una explicación acá bastante interesante, que dice decía que el infierno no era una condena de Dios, sino que es un escape de Dios, ¿no? El alma se tiene que escapar de Dios porque no soporta la presencia de Dios, no la soporta. Entonces es la misma alma que se autocondena y se va al infierno, en el purgatorio la diferencia es que el alma tampoco soporta la presencia de Dios porque
tiene muchas faltas que expiar, pero Dios ya lo perdonó, ya está, tiene que expiar sus culpas. Esa es la diferencia entre el infierno y el cielo, entre el infierno y el purgatorio también, ¿no? Que en esa presencia inmensamente potente y poderosa de Dios es insoportable para un alma que lo niega rotundamente. Bueno, básicamente después se empieza a nombrar algunos testimonios y casos. Muy lindo cuando menciona la Virgen de Fátima. Hay dos testimonios fuertes de Lucía. Lucía tiene muchas apariciones de la Virgen y muchas visiones. Puede charlar directamente con la Virgen. Ella tenía esa gracia, y de charlar cotidianamente y preguntarle si tal persona estaba en el cielo, en el infierno, y la Virgen le contestaba. Inclusive le preguntó, la primera vez que la vio la Virgen, le preguntó si ella iba a ir al cielo cuando muera, y le dijo que sí, la Virgen. Directamente. Vos vas a ir al cielo directo. Y después le dijo por Joaquín, era Joaquín, ¿no? El otro era... Sí, le dijo, él va a tener que rezar mucho rosario, pero va a ir al cielo. Acá dice el padre que era Francisco, Sebastián. Francisco. Y bueno, entonces, ahí también cita varias charlas que tiene Lucía con la Virgen, y puntualmente él cita las partes que habla del purgatorio, ¿no? Y le pregunta por una amiga de ella que había fallecido, y la Virgen le dice que estaba en el purgatorio, que no estaba en el cielo todavía. Así que, bueno, acá Santo Tomás también cita muchas cosas. Si quieren les leo alguna cita de Santo Tomás que está acá en el libro, ¿eh? Él le hace las citas directas de los santos porque... Igual es Santo Tomás. Para que te digo... acá. Bueno, dice, de esta forma el purgatorio tiene un aspecto más confortante y más humano, como para hacerlo más aceptable a nuestros sentimientos. Dios aparece siempre como Padre amoroso y no puede sino limpiar a su hijo impuro, precisamente porque quiere hacerlo inimaginablemente feliz. La idea de un castigador implacable y cruel se evapora de esta visión del fuego del amor de Dios que Él mismo enciende en el alma. Sin embargo, esto no aplica al infierno. O sea, ahí está hablando del purgatorio, todo eso no aplica al infierno. Acá dice, esto lo dice Santo Tomás, es un extracto. Según esta visión, muchas almas del purgatorio han afirmado lo que parece ser completamente incomprensible a primera vista, que el alma luego de la muerte está ansiosa por ir al purgatorio porque después de haber visto a Dios, tiene un deseo intenso por su perfecta pureza, por satisfacer completamente a Dios, y sufre con el aumento de alegría y amor de Dios. Hay en varios párrafos y experiencias que relata, nombra a personas que están en el purgatorio y lo describen como un sufrimiento constante, pero inimaginable para un ser vivo, el sufrimiento, pero simultáneamente un éxtasis por lo que han visto. Porque
lo que describían acá es que cuando uno muere, Dios demuestra el rostro, pero desaparece. Y ahí quedás en ausencia de Dios. Supuestamente estás en una ausencia de Dios y ese es un dolor inimaginable para el alma. Verlo y ausentarte. Entonces, todo ese lapso de tiempo, que para nosotros no existe tiempo, porque tampoco acá lo describe en el libro, porque no se puede cronológicamente. En algunos casos, en algunos relatos que están descritos acá, son interesantes porque hay una princesa de Holanda que tiene una aparición de un alma de un sacerdote, que se le aparece día por día, y ella lo escribe como un diario, tipo diario íntimo, 12 de octubre, 14 de octubre, todos los días que se le aparece este sacerdote, hasta que en un momento le pregunta cuánto tiempo, ella averigua quién era, porque no lo conocía el sacerdote, se le aparece, y averigua cuándo había fallecido, y él le dijo que estaba en el purgatorio, y hacía 102 años que estaba en el purgatorio, con fecha. Las únicas partes que se están con cronología, pero después no hay una fecha. Vos podés, a Lucía, la de Fátima, cuando Lucía le pregunta a la Virgen cuánto tiempo va a estar en el purgatorio, le dice hasta el fin de los tiempos, le dice. Ya está. No sé, no se sabe cuándo es el fin del tiempo. Va a estar ahí hasta el fin de los tiempos. O sea, no hay fechas, digamos, que sean relacionables con las fechas nuestras, ¿no? Con nuestro tiempo, que es un periodo corto. Ya ahí no hay tiempo, no hay espacio de tiempo. Bueno, después, les quería mencionar, bueno, lo que ya un poco le mencioné, hay muchas anécdotas de, bueno, justamente él aclara cuando es un alma bendita, el alma bendita también le llama a las almas del purgatorio, porque son almas que están benditas porque en algún momento van a llegar al cielo, no son almas condenadas. O almas impostoras o demoníacas le llama. Hace esa dualidad, ¿no? Esa contraposición. Y bueno, un poco lo que les comenté antes. Y acá hay relatos que son muy fuertes, ¿no? Porque cuando lo apuran al demonio, sucumbe ahí, cuando empiezan a preguntar cosas de si quiere adorar a la Virgen o si quiere rezarle a la Virgen, y ahí se arma la podrida. Bueno, acá fíjense que les leo un pedacito. Dice, hay muchas personas, incluidos muchos católicos, que no están libres de superstición y algunas veces no resisten el deseo de que algún medium espiritista los ponga en contacto con los muertos. No es superfluo repetir que los fantasmas del espiritismo son siempre y en un 100% fraudes demoníacos. Un conocido investigador de fenómenos parapsicológicos a principios del siglo XX, cuyos experimentos con espiritistas le llevaron a creer firmemente en el demonio. Fíjate, este tipo acá relata que era ateo y empezó a creer en el demonio, antes que en Dios. Hizo énfasis sobre los peligros que trae confundir a tales espíritus con las almas de los difuntos. La persona ingenua no sabe que el demonio es capaz de aparecer como un ángel de luz, incluso como el mismo Cristo o como la Santísima Virgen, tal como lo atestiguan la vida de muchos santos y son fáciles presas para él. Es un poco para no joder con el tema, ¿no? Un poco que no es joda porque, no sé si lo hablábamos en la reunión pasada, que el demonio es mucho más poderoso que nosotros y mucho más inteligente. Así que uno no puede tampoco jugar con ciertas cosas, ¿no? Hay que tener mucha cautela. Bueno, después, a ver que voy a pasar a otro capítulo, pues yo le estoy anotando por capítulos, más o menos lo que más me interesó y lo que más... sí, bueno.
acá dice, por ejemplo, que las almas, una cosa muy interesante, ¿no? Las almas del infierno o sea, no se pueden manifestar. El único que se puede manifestar del infierno es el demonio, a través de todas sus artimañas, ¿no? Todo su poderío. Pero las almas que están en el infierno no tienen el poder de salir, de aparecerse. O sea, porque Dios está por sobre todo. Entonces, ahí hay como un poco una falacia también, que ahí la describe él, de toda esta cultura posmoderna que empezó a revolver en creencias que no existen, ¿no? Y otra cosa que aclara, que las almas que se van al infierno no son demonios. No es el que va al infierno no es el diablo. Son almas que van al infierno, pero no son otros demonios. No tienen ese poder. Bueno, y bueno, un poco lo repito lo que les dije antes. Ningún alma se puede aparecer a voluntad si Dios no lo permite. Ningún alma. Sí, acá este libro está basado en todos casos de almas que aparecen, ¿eh? O sea, acá hay un montón de casos relatados que son almas que aparecieron y que están con fecha, con lugar, horario y varias apariciones consecutivas durante mucho tiempo. Acá hay una experiencia del padre del aporte, a ver si la voy a leer. Son párrafos nada más que le leo, un fragmento cortito, no es tan aburrido. Acá le leo una aparición, página 23. Estas son apariciones como, digamos, está textual lo que relata en la aparición. Esta última cuenta reglamento. Sí. Una noche, una pequeña mesa de trabajo interrogada a su vez. Una mesa ahí, él habla de que están haciendo una sesión media espiritista. Un espíritu a mesa redonda, en esta última contesta reclamando en el nombre de Dios vivo. Fíjense, el espíritu reclama que le digan lo que él quería, pero en nombre de Dios, lo dice. A que confiese que el espíritu... el sacerdote le dice, en nombre de Dios vivo, confesá si sos o no el espíritu del mal. Porque el espíritu le decía que era el mismo Dios que estaba hablando. Yo soy Dios, soy el creador, soy ta. Entonces el sacerdote le dice, en nombre de Dios vivo, te digo que confieses si sos el espíritu del mal. Luego de una obstinada resistencia y de algunas atemorizantes contorsiones en la mesa, la persona confiesa estar animada por el demonio, envidioso del bien que el alma de esta difunta estaba haciendo a su familia. Desde entonces, dice el Señor, nuestra confianza sería absoluta cuando Dios no permita más al demonio que nos engañe. Bueno, ahí este cura relata varias apariciones son demoníacas, que se hace pasar por un alma que está en pena, que está en el purgatorio. Bueno, nada, ahí estamos. Y está bien. Sí, acá hay una experiencia más. Bueno. Sí, después en otro capítulo, más adelante, él atestigua algunas almas, que son pocas estos casos, apariciones de almas condenadas, que justamente no son demonios, y no son almas del purgatorio, pero son almas condenadas. Acá cita el pasaje de Lázaro, ¿no? del Evangelio. Si se acuerdan del pasaje de Lázaro, que Lázaro, la parábola de Lázaro, el mendigo, que va al cielo, se muere, va al cielo, y después se muere el señor de la casa, que tenía abundancia, que le daba para comer la limón ahí afuera, y se va al infierno. Entonces le dice, déjame ir, o dejalo que vaya Lázaro y les avise a mi familia, aunque sea para advertirlo de que no caigan acá donde caí yo.
y le dice, no creen en Moisés y en los profetas y van a creer en uno que es un mendigo, ¿no? Le dice al padre Abraham, le dice, ¿no? Que lo deje ir. Entonces, acá hace esa salvedad, ¿no? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán si alguien se levanta entre los muertos, dice, ¿no? Y bueno, y acá cita dos apariciones de gente que está condenada, pero es una cosa muy fuerte también, en el infierno. Esto es misterioso, o sea, es muy misterioso. A la persona que se le aparece, esto hasta parece un chiste cuando lo lee uno, porque eran dos altos mandos del ejército ruso y se burlaban de Dios y del infierno y del paraíso, ¿no? Burlándose de eso, uno le dice al otro, bueno, si alguno muere en batalla, cuando vayas a donde te vayas, tenés que venir a avisarme dónde está. Se le aparece en el infierno, desde el infierno. Fue uno de los pocos casos testimoniados por un sacerdote que este hombre se le aparecía el amigo, que estaba en el infierno. Le dijo que estaba en el infierno, que sentía un dolor indescriptible y que estaba ausente de Dios. No creía en Dios, pero le dijo que estaba ausente de Dios. Entonces, ahí se convierte el amigo. Pero bueno, son casos muy puntuales. Hay dos casos que describe así, de un alma que está en el infierno, ¿no? Directamente, él está condenado directamente. Bueno, y después describe también un poco de historia, describe desde la rama desde el judaísmo también, la creencia. Hay una oración muy linda, que cuando la termina de leer, el autor dice, fíjense si no tiene casi una semejanza exacta con una oración de las que hacemos los católicos o los cristianos. Fíjate, se las voy a leer, es una oración judía para los fallecidos. Oh Dios, lleno de misericordia, que moras en lo alto, otorga perfecto descanso bajo las protectoras alas de tu presencia divina entre los santos puros y gloriosos que brillan como el resplandor del cielo. Al alma el nombre del fallecido, que ha ido a la eternidad, en cuya memoria, el que suplica, ofrece caridad. Que su descanso sea en el paraíso, que el Maestro de la Misericordia lo lleve bajo la protección de sus alas y permita que su alma permanezca unida en los lazos de la vida. Que el Señor sea su herencia y que descanse en paz donde yace. Amén. Es una oración, esta es una oración de un rabino judío cuando fallece alguien. Está implícito acá que le está pidiendo a Dios que lo lleve con su gloria, pero que también ofrece sacrificios en su memoria, por si no está con Dios en la gloria. Entonces, también creen en otro lugar previo, ¿no? al paraíso. Y ahí después lo describe con varias en el mismo Torá, describe dónde está citado la existencia del purgatorio. Y bueno, a ver, después los purgatorios de los comienzos. Sí. Bueno, sí. Esto es en los comienzos. Los comienzos se va al judaísmo para describirlo. Bueno, y después describe los santos de la iglesia, empieza a describirle a los... ¿Ves? En el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, esto lo anoté acá porque me llamó la atención, en el libro de los Macabeos menciona donar dinero para los sacrificios y para los pecados de los difuntos. Ofrecer sacrificios por los difuntos es una costumbre de las más antiguas en el judaísmo y casi universal en todas las religiones. O sea, si vos ofrecés sacrificio por alguien que murió, es porque vos pensás que esa persona necesita algo. No está en la plenitud, necesita una ayuda.
Sí, acá también menciona, bueno, lo que ya les dije también, los avances de Occidente en la nueva era, digamos, el hombre moderno, la ciencia, también, bueno, fueron influenciadas a cuestionar el ser y el existir, el ser mismo y la existencia del ser, ¿no? Por eso todas las teorías que hay digamos, antirreligiosas directamente, porque no apuntan a ninguna religión, son ateístas. Claro, y acá, bueno, las ideas de Dios y como consecuencia el cielo, el infierno y el purgatorio son cuentitos, ¿no? Fueron dejadas de a poco como una historia de un cuento de hadas, ¿viste? No, es una película de Disney. Como hasta viste que lo hicieron bien el trabajo y lo hicieron creer bastante bien todo eso, ¿no? Bueno, acá justo te decía, el Talmud también, en el Talmud está claro que dice que creen en un periodo de purificación después de la muerte, los judíos. Este es la cruz, que está como al norte, digamos, medio al costado, noreste, y el Apaga el micrófono. este es el Hola. el que era oro. Apaga el micrófono. Claro. Sí, ahí lo pago. El tema es que, bueno, para mí el chabón ahí porque creo que dijo que era cruz. Pero bueno. Bueno, y acá en un capítulo 6, así ya voy concluyendo, habla un poco de la experiencia de los santos, y también habla de los santos del purgatorio. O sea, en el purgatorio también los que están son futuros santos, si no, no estarían ahí. Bueno, acá les voy a mencionar algunos santos y algunos escritos de algunos santos. Uno es San Agustín, que fue uno de los que más escribió sobre el purgatorio. Una cosa muy, muy fuerte y muy importante que dijo San Agustín, y él lo dijo por experiencias también que él tuvo, que las almas del purgatorio están permanentemente pidiendo por nosotros, o sea, están intercediendo por nosotros. No pueden, el alma del purgatorio lo que no puede es pedir por sí misma. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es pedir por ellos. Ellos piden por nosotros, pero nosotros tenemos que pedir por ellos. Ellos piden a gritos que nosotros recemos por ellos. Y lo que dice San Agustín es que, mira, dice, ellas oran por nosotros y nosotros oramos por ellas. Pero nuestra recompensa, si oramos por ellas, será 100 veces mayor. Fíjense la diferencia entre la oración nuestra y la de un alma del purgatorio por nosotros, ¿no? Es mucho más importante la nuestra. Desde acá, rezar por ellos. Y bueno, después citando a... Mira, Santo Tomás tuvo una experiencia muy fuerte, también se le apareció la hermana que había fallecido hacía poco tiempo, se le apareció, él pudo hablar con ella, y estaba en el purgatorio, le dijo. Le dijo, ¿dónde estás? Estoy en el purgatorio, le dijo la hermana. Y le pidió a gritos que por favor rece por ella y que rece la mayor cantidad de misas que pueda por ella. Eso fue lo que le pidió la hermana. Ahí un poco otra vez vemos la importancia de rezar por los difuntos, ¿no? La hermana de Santo Tomás, nada menos. Bueno, acá nombra a Santa Gertrudis, que bueno, ella tenía el don, Santa Gertrudis tenía el don de que se le aparezcan almas al purgatorio. Todos los días distinta persona.
cientos de apariciones, cientos, todos los días. Era una cosa impresionante. Y todas, o sea, en todas las ahí se describen varias, ¿no? Varias puntuales, pero todas tenían ese punto en común, que todas estaban aclamando con mucho dolor, sintiendo mucho dolor, insoportable dolor, y que recen por ella, para que ese dolor sea cada vez menor el tiempo del dolor, que se acorte. Eso era un punto en común. Y Santa Margarita fue justamente también, tuvo muchas apariciones del purgatorio y fue la que tuvo la visión de unir, digamos, la devoción. Ella difundió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y como tenía un montón de apariciones del purgatorio, la unió, o sea, es un punto en común el Sagrado Corazón y las almas del purgatorio. Hizo una fusión entre, acá dice, una fusión perfecta entre Dios hombre con el misericordioso corazón divino y humano de Jesús. Entonces, por eso la iglesia esta, que está dedicada a las almas del purgatorio, se llama Sagrado Corazón Sufragio, pues Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y acá nombra a la Beata Catalina, que también tenía un montón de experiencias del mismo tipo, ¿no? Que es Santa Margarita. A ver si le voy a leer alguna partecita. A ver, una experiencia. Ah, no, acá me pasé. Esperá. Acá tengo el libro, ¿no? Tengo el libraco. Bueno, acá dice que la Beata Catalina, quien fue bendecida con tantas visiones de la vida y pasión del Señor Jesús, fue también una gran visionaria del purgatorio. Ella, aparte de tener apariciones de alma del purgatorio, tuvo muchas visiones del purgatorio. Ella recibió fascinantes elementos que le ayudaron a entender la condición de las pobres almas a quienes ella generosamente ayudaba a través de la oración, del ayuno y el sacrificio. Al compás de una antigua tradición, ella estaba convencida que las almas no reciben ayuda directa del cielo. Todo lo que obtienen lo reciben gracias a la fe de quienes habitan en este mundo. Ahí, o sea, fuertísimo lo que dice, fuertísimo, porque están esperando oración solamente de nosotros, las almas del purgatorio. O sea, somos nosotros los que tenemos el compromiso y el deber de rezar por ellos. De rezar y hacer sacrificios, oraciones, actos de caridad, todo lo que sea. Bueno, acá San Ambrosio, lo que les cito algo de San Ambrosio, también que fue otro que tuvo muchas apariciones de almas, decía que las almas del purgatorio no pueden orar por sí mismas, pero sí pueden orar para que los vivos puedan reconocer sus pecados. O sea que eso ya creo que lo mencioné, pero bueno, acá lo dice San Ambrosio, que el que está en el purgatorio no puede rezar por sí mismo, no puede pedir a Dios, déjame pasar al cielo, no puede. Ya pasó el tiempo de pedirle directamente a Dios, tenemos que nosotros pedir por él. Y acá cita a Santa Brígida, también, que tuvo una aparición de un alma del purgatorio, que ella la escuchó suplicar por sí misma, y suplicarle a Dios para que infunda en los sacerdotes, en los religiosos y en los laicos, hacer oración, sacrificios e indulgencias por ella. Pero que ella tiene acá hay un dato de un alma que pidió a Dios directo también, delante de ella. Y bueno, como conclusión, leo un parrafito del concilio,
de Trento, dice, en realidad el Concilio de Trento dogmatizó lo que ya se creía todo el tiempo. Primero, que aunque la culpa de un pecador penitente haya sido perdonada, eso no significa que automáticamente se liberen todas sus dudas del castigo temporal. En pocas palabras, puede que tenga que hacer penitencia para ser purificado, ya que en esta vida o en la siguiente, en el purgatorio. Más aún, las almas del purgatorio reciben ayuda de los sufragios de los fieles, pero particularmente del sacrificio del altar. Bueno, como conclusión un poco la oración por excelencia que le podemos dedicar a las almas del purgatorio es una misa. O sea, es la oración máxima por excelencia y inclusive en muchos testimonios que hay acá, las almas que aparecen en muchas ocasiones piden por favor recen una misa por mí o por nosotros, porque a veces son, en algunos casos, algunos santos, está también la experiencia, acá menciona la experiencia de Padre Pío también. Padre Pío tuvo experiencias con varias almas del purgatorio que se le presentaron, y le pidieron que recen misa por ellos, para cortar ese sufrimiento. Lo que describe acá es como un estado de sufrimiento permanente, indescriptible con el sufrimiento humano, porque dice que es tan intenso el sufrimiento que es indescriptible, pero a la vez, simultáneamente, hay una luz de gozo por haber visto al Creador y el anhelo para volver a verlo. Ese es el gozo, la espera. Es como un sufrimiento, pero con espera, con esperanza. Hay cantidad de datos acá que están recontra buenos y como para sacarle jugo, ¿viste? Pero realmente es un tema bastante fuerte. Incluso cuando uno lee los testimonios, es muy fuerte. Hay personas que se atemorizan. Acá decía que hay personas que tenían miedo, que de repente entraron en confianza con la persona que se le aparecía. Así que, no sé, como un punto en común, acá lo que describe es que quizás a nosotros nunca tengamos una experiencia así de ese tipo. Pero sí, porque ya ven, generalmente son personas que tienen quizás una vida espiritual, quizás, no digo más coherente que la nuestra, digo yo, ¿no? Más coherente que la mía o que la que tenemos nosotros, qué sé yo. Pero por algo se le aparecen estas almas, a pedirle cosas. Generalmente ahí decían una parte, se le aparece a la gente que le puede dar lo que le están pidiendo. No le van a pedir rezar por mí a un ateo. Generalmente un alma se le aparece a alguien que puede rezar, o que puede pedir por ella, o hacer sacrificios. Pero bueno, y también aclara que la misericordia de Dios es muy grande. También hay una cita de Juan Pablo II también que es muy linda, y que y como decía San Agustín también, cualquier oración que hagamos por un alma del purgatorio repercute 100 veces en ellos, ¿no? Entonces Dios la escucha por 100 esa oración. Así que esa es la misericordia de Dios también, que le da la posibilidad de esa alma al purgatorio, y que nos da la posibilidad de nosotros también para rezar por ellas y estar nosotros también, cuando nos toque, estar directamente en el cielo, o bueno, si tenemos que ir al purgatorio, bueno. También es bueno difundir la noticia de la oración, porque algún día quizás nosotros necesitemos oración también, de las almas que están acá, abajo. Así que bueno, nada más. Esa era la conclusión final del tema.
Muchas gracias, Eva. Gracias, gracias. Ah, padre, si quiere aclarar alguna cosita más, porque... Sí, lo que se suele decir, el infierno, el purgatorio y el cielo no es un lugar físico, un espacio físico, sino es un modo de ser, un estado en que se encuentra el espíritu, el alma, ¿verdad? El cuerpo, cementerio o cinerario, pero el espíritu que está o en el cielo pero en un estado, o sea, una forma de ser, no un lugar que llamamos purgatorio, cielo. Sí, ahí lo que, en una parte que, bueno, yo obviamente hice un resumen muy chiquito, pero en uno de los relatos ahí explicaba que había una persona que le decía que sentía un dolor inmenso. Entonces la persona le pregunta, ¿pero cómo qué? Como que te están quemando. Y le dice, no tengo sentimiento, el dolor no son los sentidos, porque no tengo cuerpo. No me duele el dedo porque me lo quebré, no hay dolor físico de sensorial, no hay sentidos. Los 5 sentidos no existen más, pero siento un dolor que es 100 veces peor, decía el alma esa. Dolor espiritual, pero evidentemente. Pero bueno, sí, obviamente que el cuerpo no está más. Tenemos que esperar a la segunda venida de Jesús para resucitar en cuerpo y alma. Así que bueno. Sí, bueno, algunas cosas las omití. Creo que la falta de amor es un dolor terrible. Te voy a hacer una sola pregunta, Sebastián. ¿Hay testimonios actuales y de los objetos de testimonio que están en ese museo que se puedan decir qué son, cuáles son esos testimonios y cuáles son esos objetos de testigo y que el purgatorio existe? Mirá, bueno, el más famoso es la mano, se llama la mano, ahora te voy a decir cómo se llama. Es el más famoso, pero hay muchos. Acá hay fotos igual, pero bueno, vamos a traer las fotos. Inclusive lo que tiene de bueno es que los objetos, porque los objetos son objetos materiales. Claro, entonces es una prueba contundente que al mundo de hoy le gusta, entre comillas, lo que se puede ver y lo que se puede tocar. Porque si yo te cuento un relato que yo me encontré con un espíritu del purgatorio, vos decís, bueno, está bien, seguí fumando marihuana, me van a decir. Entonces el mundo de hoy no cree en nada, claro, no cree en nada. Ahora, cuando aparecen las pruebas, la cosa cambia. Entonces van los ateos, los agnósticos, estudian, investigan, hacen las pruebas y entonces empiezan a ver que no pueden comprobarlo. Y entonces ahí empieza la joda. La más fuerte se llama la mano, ahora te voy a decir cómo se llama, que es muy famosa, capaz la pueden buscar en internet. Está todo igual, está todo en ese mismo lugar. Porque la iglesia lo que hizo es concentrar todos estos fenómenos paranormales que son del purgatorio, porque son todos del purgatorio, en un solo lugar que es el Sagrado Corazón del Sufragio, esa iglesia. Que está en Roma, está, no sé si a 20 cuadras del Vaticano, ahí por ahí más o menos. Ahí dice más o menos la ubicación. También que ahí hay iglesia a 50 metros, pero se llama La mano quemada de Czestochowa, que es una polaca. La mano quemada se llama. Bueno, eso es una quemadura de una mano en un manto de un sacerdote, en un alba. Y después hay sobre otras ropas también. Esto se manifestó así porque, digamos, quizás, esto es un misterio también, es un misterio, como por qué un alma se puede manifestar de forma tangible y otra no. Pero bueno, eso es un misterio.
que hay varios, hay varios, no solamente, así como ese hay un montón. Siempre se manifiestan como, en general, como quemaduras, porque ellos en general lo describen como un dolor, lo que describen tanto los santos como los testigos, como un dolor que estás quemando en el infierno, el mismo dolor. Entonces, las manifestaciones tangibles son quemaduras. Hay una que está sobre la piedra directamente, una mano quemada sobre la piedra, impresionante. Es decir, cómo carajo un tipo quemó con la mano la piedra. Hay cosas que son muy, muy fuertes. Y están las fotos incluso acá, y bueno, eso está en el museo ese, ¿no? Sí, se ve. Hay una página que ve las fotos, se ven las fotos. Y sí. Sí, y bueno, ahí, bueno, generalmente lo que pasa es que este hombre, está bien, este investigador, que Van der Ardweg se llama, él recopila todos hechos donde hay información. Entonces, la información de estos testimonios son, por ejemplo, del año 1000, de la Edad Media para acá. No hay hay testimonios más viejos, pero son testimonios, lo mismo que decíamos antes. Pruebas concretas hay de este siglo, de las apariciones de este siglo, del siglo pasado, digamos, el anterior. Todas esas pruebas son de estos últimos siglos. Pruebas contundentes, bastante recientes, digamos, no son pruebas prehistóricas, ni de la edad del concilio, del primer concilio. No, son todos casos muy recientes. Inclusive los santos, fíjate que, bueno, Padre Pío, bueno, Fátima, son, digamos, santos bastante contemporáneos, por decirlo de alguna manera, que tuvieron esas experiencias con alma del purgatorio. Y bueno, entonces... Don Bosco también tiene unas cuantas testimonios fuertes del purgatorio, muy fuertes, realmente, no sé. Disculpame que te interrumpí. No, el padre Pío acá nombra dos experiencias, pero porque tampoco puede nombrar a todos los santos, y si no, tenía que hacer 2 libros, pero nombra 2 experiencias. Igual hay un montón de gente que nombra que no son ni santos, y algunos no son ni creyentes, que tuvieron experiencia. Que sí tuvo que intervenir algún sacerdote o algún médico, algún psicólogo para corroborarlo. Pero el testimonio, no, hay personas que no son creyentes. Entonces le preguntaban qué le había dicho, el tipo contestaba, y le aparece frecuentemente. Entonces, que sí, después de esas experiencias, esas personas se les produjo un cambio de vida, sí, obviamente, ahí lo describe, que no es para menos tampoco, creo, ¿no? Que tengan esas experiencias y sigan pensando que es una fantasía. Pero, bueno, en el caso del Padre Pío puntual, nombra una persona que estaba en el purgatorio que se le aparecía a él solo, y se le apareció adentro de la habitación, ¿viste? Y el Padre Pío, que tenía un carácter medio fuerte, lo quería rajar. Andate de acá, le decía, ¿viste? No, pero necesito que me reces por mí. Bueno, y hasta que después venía no me acuerdo cómo se llamaba el amigo del Padre Pío, el que estaba siempre con él ahí, el otro sacerdote que era el superior de él. Y un sacerdote que le pidió una misa. También. Había muerto ahí en el mismo lugar donde tenía la habitación, la celda, el Padre Pío, y le pidió que le hiciera una misa. Por favor, le decía, ¿no? Y bueno, y después el Padre Pío corroboró en los libros de la iglesia la fecha y el día de la muerte del... O sea, que eso fue real. Eso fue... Bueno, en todos los casos, este tipo que hizo el libro, bueno, en algunos casos ya estaba recopilado de esa manera, pero en otros casos el tipo se tomó el laburo de ver quién era la persona que se le aparecía a tal persona.
a ver cuándo se murió, viste, si era verdad, porque vos tenés que chequear, ¿no? Se me apareció un tipo que decía que vivía acá. No, esto era real porque el tipo vivió ahí y murió ahí. Entonces, Claro, en ese caso era y estaba, por el mismo. estaba en el libro Claro. del acta de los Difuntos. de la iglesia, ¿va? Sí, sí, sí. Y bueno, así que sí, bueno, hay un montón. Bueno, pasa que el Padre Pío es un caso también aparte, ¿no? Pero él mismo era un caso aparte, pero porque dice que en una que estaba hablando con el alma esta, se fueron afuera. Y vino el otro y le dice, pero ¿cómo saliste si está la puerta trancada de adentro? No, no puede ser, dice. Aparecieron afuera. Apareció solo afuera. ¿Qué hace acá afuera? Dice, acá hace frío. No, porque estaba hablando con uno que me apareció adentro de la pieza. ¿Cómo te va a aparecer dentro de la pieza? Está trancada la puerta. Sí, pero me apareció. Pero ¿y cómo saliste? No sé, yo salí, dice. Y el Salió, Padre Pío pasaba la pared, no sé qué hacía. Bueno. Hacía bilocación, estaba en un lugar y estaba en otro. Sí, pasaba la pared, qué sé yo, no sé. Bueno, era un caso aparte de Padre Pío, pero bueno. El padre Leonardo puede contar esas cosas porque él estuvo con el Padre Pío y realmente era así, ¿no? Sí, esto de la propiedad de Cristo resucitado y de lo que seremos nosotros, ¿verdad? La propiedad de los cuerpos resucitados. Cuerpos, si creemos en la resurrección de la carne, la penúltima verdad que profesamos en el credo, la resurrección de la carne y la vida eterna, ¿verdad? La carne, o sea, tendremos nuestro cuerpo completo, sano, siempre, con las tres propiedades que son la impasibilidad, no poder más padecer, no poder sufrir más, no sufriremos más, porque llegaremos a la felicidad eterna. La inmortalidad, como dice la liturgia de todo este periodo pascual, Cristo resucitado ya no muere más. Lo mismo nosotros, resucitados, no será más, no habrá más la muerte, ni se hablará de muerte. Y la tercera propiedad, después de la inmortalidad, la impasibilidad, la compenetrabilidad. Compenetrabilidad será la propiedad de un cuerpo de pasar en otro sin romperse y sin romper al otro. Cristo, el día de Pascua y los 8 días después de Pascua, lo que hemos recordado el domingo de la fiesta de Jesús misericordioso, por motivo de la duda de Santo Tomás, que pasa los apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pasa Jesús no por las ventanas, serían un asaltante, ¿verdad? Sino pasa por la pared, no rompiéndose su cuerpo, no rompiendo la pared. Hacemos caso por ejemplo, las ampolletas, ¿verdad? De la luz. Hay un neón o un filamento luminoso que está adentro en la ampolleta o en el tubo, el neón, ¿verdad? Cruza el vidrio, no se rompe la luz, no se rompe el vidrio y llega a nosotros, por eso nos vemos. Este paso de la luz por el cuerpo, no rompiéndose la luz que llega, no rompiendo el vidrio o el cuerpo o el tubo del neón que llega acá a nosotros. Son las manifestaciones, un ejemplo físico de lo que seremos nosotros, ¿verdad? Pasar dentro de un cuerpo en otro sin romperse uno, sin romper el otro. La compenetrabilidad, el penetrar uno en otro. Dos cuerpos, carne y carne, ¿verdad? Uno de otro en otro, sin romperse, sin romper. Así será, ¿verdad? Entonces, los que aparecían en la pieza de San Padre Pío, en la celda, ¿verdad? Porque era fraile, se llama celda, que están presentes,
y como también San Padre Pío, que salía de la celda del convento pasando, si estaba en una pieza, salía pasando por la pared para ir a otro lugar. No es el único caso, ¿verdad?, de santos que tenían este don de la bilocación o plurilocación, estar contemporáneamente en 2 o 3 lugares. San Pascual Bailón, que lo veían predicando y estaba allí en el confesionario confesando a la gente contemporáneamente, misterio del poder de Dios. Pero posiblemente estamos saliendo del tema del purgatorio. Y allí esto importante de la ayuda que dan las benditas almas para quienes las ayudan, ¿o no? La intención de las misas aplicadas por ellos, el bien que uno hace, el sufrimiento que uno soporta en sufragio, en alivio de los del purgatorio, porque ellos ya no pueden merecer más, no rezan más, Dios libérame, ¿no? Tienes que padecer, que sufrir, ¿verdad? Y esta del fuego, que es el sufrimiento, como el fuego quema y hace sufrir la quemadura, así también en el purgatorio como en el infierno eterno, ¿verdad? En el purgatorio temporal, como se explica esto a nivel humano, no hay una respuesta, una explicación, ¿verdad? Pero fuego que quema, lo del rico Comilón, ¿verdad? Y estas llamas me atormentan. Me bastaría una gota de agua. El que había liquidado muchas botellas, como suelen hacer, bueno, nosotros, va, punto. Sí, por eso es que tocaste, ¿verdad?, de los macabeos, que dice, es buena cosa orar para los difuntos para que sean liberados de sus culpas. Y Judas Macabeo hace una colecta entre los supersticos, los que no han muerto en la batalla, recogen 300,000 monedas de plata que mandan a Jerusalén para que se ofrezca un sacrificio en sufragio de los caídos en la guerra. Y pensando noblemente, dice la Biblia, pensando con nobleza, que el bien que hacían ellos en privarse de la plata para mandar a hacer un sacrificio en el templo allá en sufragio de los caídos en la batalla. Es prácticamente uno de los poquísimos temas, poquísimos puntos de la Biblia que toca ese tema del sufragio que pueden los humanos dar en favor de los que ya han pasado a la eternidad. Buena y provechosa idea la de orar para los difuntos para que sean aliviados de sus penas, dice. Se tocó el tema de la confesión. El sacerdote que dice, te perdono todos tus pecados. ¿Queda perdonado qué del pecado? La culpa. Cuando uno comete el pecado distinguimos la culpa y la pena. La culpa es el mal que uno comete, infringiendo un mandamiento de Dios o no cumpliendo lo que el mandamiento manda. Sabemos, 4 mandamientos son positivos, ¿verdad? Y 6 son negativos. No, no, no. Positivos, el primero, el segundo, el tercero, el primero, el tercero, el cuarto, 3 positivos y 7 negativos.
amar a Dios sobre todas las cosas, santificar el día del Señor y honrar padre y madre. Los otros son todos no. No tomar el nombre de Dios en vano, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no levantar, no desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Pecado es no cumplir lo que manda Dios y cometer lo que Dios prohíbe, los 7 mandamientos, ¿verdad? En todos estos distinguimos la culpa, que es el no cumplir o hacer lo que Dios prohíbe. La culpa, el mal cometido. Y la pena es el castigo que uno merece por el mal cometido. Un juez en el juicio, en un tribunal, por lo general perdona la culpa, no perdona la pena, o sea, pena a la cárcel o devuelves todo lo que has peinado, robado. La culpa y la pena. En la parte espiritual, en el confesionario, el sacerdote perdona la culpa. Luego dice como pena, como penitencia, rezarás tal oración, devolverás lo que has robado, cumplirás tal acto de caridad para reequilibrar el desequilibrio que se produjo cometiendo el mal. Y si uno no cumple aquí la penitencia que le impone el confesor en el sacramento de la penitencia, por eso se llama penitencia, penar, tendrá que pasarla o pagarla la pena en el purgatorio o penatorio, ¿verdad? Para purificar. Creo que levantó la mano para... No. Como para decir basta, corta. No, en absoluto, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, en absoluto, por favor. No, Leo, por favor, interesantísimo. Hoy le estaba preguntando al padre Leo, mientras hablaba Seba, de qué manera podíamos hacer oraciones por los difuntos. Y él me decía, dice, podemos hacer oraciones y misas por un difunto en particular o hacer una misa por la gente del purgatorio, por las personas del purgatorio. Ofrecer misas también por las personas del purgatorio. Así lo ayudamos en forma general. Que a veces no lo hacemos, rezamos por el difunto que conocemos o por recordarlo y nada más. Y nos olvidamos de todos los otros. Él dice que también se puede hacer en forma general así. O sea, ojo. Lo que pedimos, la invocación que enseña la Virgen María en Fátima a los 3 pastorcitos: Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. O porque tiene mucho que sufrir esa persona a quien porque Lucía preguntó a la Virgen en Fátima y fulana, y la Virgen que le contestó, tiene que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, porque una cosa que acá en Argentina no sé cómo suena, está muy aficionada, muy empecinada, por no decir con el vicio del baile. Hay que interpretar esta expresión, no sé cómo es. A mí me dejó, entonces los argentinos que son muy amantes del tango. Bueno, tiene que estar mucho tiempo, y las indulgencias, acá en nuestra gruta, ¿verdad? El obispo Raspanti concedió 300 días de indulgencia, o sea, es un tiempo de días o años a quienes cumplen una obra buena, destinadas a un alma del purgatorio que le va, hablamos a nivel matemático humano, ¿verdad? Va descontando tantos años, tantos días por una invocación. Acá el Dios te salve, a la gruta que tenemos al lado, son 300 días, son casi un año, ¿verdad?
De manera que muy buena cosa. Y lastimosamente acá, no en Argentina, en Buenos Aires, pocos que ofrecen intenciones para las benditas almas del purgatorio. En otras partes muy abundante esto. En Santa Fe, la misa comienza con la anunciación o la enunciación, la lectura de las intenciones de las misas. A veces 3, 4, 5 minutos antes de la misa para leer todos los nombres, las intenciones. Que a veces una persona pone 2 veces la intención, por Cristina y por Cristina. Uno dice, Cristina será una. La pronuncia una vez. A mí una vez vino, padre, usted dijo el nombre de mi mamá una sola vez. Dije, pero es ella. No. Yo dije Cristina y Cristina, o sea, 2 veces que usted tenía que pronunciar el nombre. Dice, señor, perdone, la voy a poner en la próxima misa que voy a celebrar. No, usted hizo mal. Pido perdón. O sea, y recuerdo en Orán que cuando vino el obispo, no, yo voy a cambiar esto. Todos los curas, Monse, no haga esto, porque él decía, bueno, por todas las personas cuyas intenciones se han anotado, y punto, ya sabe que son todas. No, padre. Hay que, y a veces 20 minutos de lectura de nombres. Y los curas que no sabíamos más cómo hacer, porque el 2 de noviembre tenemos misa a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a mediodía, a la 1, a las 2, a las 3. Nos turnamos, ¿verdad? Y había que reducir, una palabra inapropiada, apurar para que se pronunciaran todos los nombres. Cuadernos y cuadernos y cuadernos. Es decir, acá prácticamente cuántas veces yo hoy he celebrado para intenciones de Italia. En Italia la norma es que cada sacerdote hasta el año, aquel 2015 o 16 o 17, por una sola persona. Entonces, el párroco será el que servirá la misa por una persona. Que recuerdo, mi gente, los primeros días del año, ya anotar las misas con mi papá, por ejemplo, por el 5 de noviembre, antes que llegue otro. Si no, el párroco no puede, debe mandar a la curia, o sea, el obispado. El obispado manda a los sacerdotes que están con pocas intenciones o a los misioneros. En Italia lo mismo, mandan a nuestra casa por la asociación, la Pía Unión del Tránsito de San José, intenciones que vienen de Estados Unidos. Y van a como hay un sacerdote encargado solo para anotar intenciones de misas. Y cuánto la limosna que dan los que ponen la intención. Cuando íbamos a Italia, yo por ejemplo que estaba en Areguá, en Paraguay, en un seminario, en seminario nadie va a pedir misas, o rarísimas, mientras en la parroquia, entonces mandan a Roma. Cuando íbamos a Roma, íbamos a pedir si tenían intenciones. Traíamos centenares de intenciones para celebrar misa acá, porque acá, digamos allá en Paraguay, a donde no tenemos intenciones. Y recuerdo la situación actual, ¿verdad? Cuando fui a Italia, creo, si no me equivoco, 97, fui a Roma, superior de la parroquia del
superior, pero no párroco, ¿verdad? De la comunidad del tránsito de San José, se llama San Giuseppe al Trionfale. Al verme, Leonardo, si vienes por misas, ya te digo que no tengo, porque piensas que vengo por eso. Antes ustedes venían a pedir eso. Dice, este año hemos recibido 10.000 intenciones menos. La situación económica, que hay familias que antes estaban bien, invertían plata para que se rezaran misas. Ahora la situación actual que reduce las posibilidades, en nuestra congregación allá 10.000 menos. Y por un caso, no sé, un 100 pesos, por 10.000, ¿cuántos millones son? Es 1 millón, ¿o no? Puesto solo esto. Y nosotros, si no tenemos misas, intención de misa, ¿de qué vivimos? Seminario de Areguá, de Tapiales. Son 4 cohermanos, 3 están en el seminario. El padre Eladio, como párroco en la parroquia, recibe algo para misas, que aporta, pero él es parte de la comunidad de Tapiales, ¿verdad? Él come en Tapiales, vive en Tapiales. Las misas que recibe, las intenciones, van al superior, porque él va ya a comer. Es un tema de plata, ¿verdad? De billetes que posiblemente unos no tenían ideas, pero la misa en latín, misa pro mensa. La colecta de la iglesia no es para mantener a los curas, es para la parroquia. Luz, gas, teléfono, iluminación. No, teléfono no, la parroquia no tiene teléfono, ¿verdad? Pero la comunidad sí. Pero, por ejemplo, la corriente eléctrica, lo que se recoge en la misa, no va para esto, sino para el mantenimiento del templo. Y acá pasamos días sin intenciones de misa. ¿Y las intenciones son para la comida, no? ¿Eh? Las intenciones son para la comida. Las intenciones solo para la comida, sí, para el mantenimiento del sacerdote. O sea que la limosna es para el mantenimiento y las intenciones. Sí, sí. Las limosnas para la misa las administro yo, que tengo el título de ecónomo para la cocina, ¿verdad? Y mientras lo que es la colecta en la bolsa que se pasa durante la misa, después de la homilía, es para mantenimiento del templo. Igual tenemos un gran problema por los terrenos que desde las salitas acá al lado hasta la muralla con alambre del templo no tenemos título. Ha llegado una denuncia, 2 millones que debemos pagar. Tuvimos la reunión ayer y situación muy delicada. Nos habíamos propuesto de solucionar casi definitivamente el tema de la acústica en el templo. Llegó un presupuesto de no sé cuántos miles de dólares, alrededor de 39, 40 mil dólares. Se propuso otra idea, un salpicado de papel, una máquina que, con todo respeto, escupe papel picado, ¿verdad?, contra la pared, pero lo que cae es irrecuperable.
y se pierde mucho, como en el reboque, ¿verdad? Pero el reboque que cae se puede repuntar y sirve otra vez. Pero este papel escupido, y tenemos que, la máquina no entra por la puerta central de vidrio. La puerta de madera entra. Por la puerta de vidrio, allá, la entrada no entra. O sea, hay que desarmar la puerta de vidrio y ahí son... Oh, mamita. Ah, no, los dejó ayer el padre. Son 8 millones que pensamos contar haciendo préstamos y pedir a Italia, en otras partes y otras comunidades, para solucionar definitivamente. El ingeniero en acústica acá asegura el éxito. Por eso la rifa del huevo de Pascua, por eso para el próximo sábado las empanadas que vamos a vender desde las 11:30. Las empanadas, ¿verdad? Son 50 cada una y 500 por docenas. Y luego para el 25 de mayo ya pensamos un poco en un locro para ver unos fondos para estos millones que... Tírenle la manga a los samaritanos. A todos esos. Economo, ¿quién es el economo? El economo no está acá. Saqueo está guardado. Ah, saqueo. Pero todos estos, sí. Mándelos a hacer pollos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué problema hay? Entonces los invitamos a venir el sábado, el de mayo, a retirar empanadas. Si quieren, anoto ahora los docenas que necesitan. Mira. Este sábado. sábado. Sí. Sábado, sí. ¿Y tú? A mí anóteme con una ya. Una. Pedidos. ¿Cuánto? Nombre, teléfono, Mauricio. cantidad. Mauricio, una. Mauri. Una. Una. Pisi, Julio Pisi el otro. Mauricio. Pango Tartese. Pará, que va lento. Mauri, teléfono. Ahora después se lo paso. Sí. ¿Cuántas docenas? Una. Listo. Pizzi. ¿Pizzi? Sí, como una pizza, pero con A, con I. Es un pizzi. Sí. ¿Vos una, Julio? Una para Julio. Che, pero no dijo el precio de la empanada. Ah, no. Sí, dijo. 50 la empanada, 500 la docena. Una docena, 500. Pizzi. Yo también. Julio Pizzi. Muy bien. Yo también, padre, de una. ¿Quién es? $500, Enzo. padre, porque si no, no llega más. $500 tiene que ser la docena, porque $40.000, ¿cómo llega? Enzo 1. No, eso de 40 no, Póngame a mí, Gustavo 1. Con $500 no llegamos a $40.000. 500 No sé qué ahora lo voy a compramos. averiguar, pero bueno, No llegamos a comprar un kilo de carne con 500 pesos. ¿Me anotó? Bueno, Padre. yo también me anoto, padre. Voy a poner. Se llama. No, pero póngame acá uno. Ahora después le digo todo. Juan 1. Sí. Nenita, pasarle mi teléfono después, o si no... Ahora se lo paso después, tranquilo. ¿Vos, Seba, una dijiste? Una, Sebastián. Una. Son al horno, Las empanadas. Sí, también, como sea, la volvemos a calentar. Si están frías, la calentamos de vuelta.
Si no, la llevamos al purgatorio, que se calienten ahí. Uno. ¿A qué hora, Gustavo? ¿A qué hora está? Desde las 11:30. Muy bien, yo la paso a buscar. Bien, acá frente a la gruta, Listo. donde entran siempre. ¿Vos, José, no querés? Tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Uf, No, lo volviste a apagar. ¿Cómo voy? ¿En bicicleta? Y decinos si te lo alcanzamos a alguno de nosotros. Y bueno, dale, tráeme una docena. Mirá, yo el primero tengo que ir a buscarla a mi vieja Bonzi, así que a la vuelta te llevo la empanada. Bueno, dale. José, una. Son ya 23 los que se anotaron. Bueno, a ver. Mauricio, dígame si me faltó alguno. Mauricio, Pisi, Enzo, Juan, Sebastián y José. hasta ahora sí. Y yo también estoy en la lista. ¿Y vos, Roberto? No, estoy lejos yo. ¿Pero tenés a Mauricio ahí nomás? No, no vive más en el barrio. Ah, ¿dónde andás vos? Estoy en Capital, vivo yo ahora. Ah, bueno. Bueno, no importa. Bueno, che, vamos cerrando la reunión que hay que comer también. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Está Que el bien. Padre mande la bendición. Con todo el corazón, para que nos preparemos la fiesta de San José Obrero, pidiéndole para los que tienen el trabajo que no lo pierdan, y para los que lo buscan, que lo encuentren, pero que sea un trabajo correcto, honrado y justamente remunerado, ¿verdad? No muy, pero bien remunerado, según su justicia, ¿verdad? Glorioso San José Obrero, ruega por nosotros. Ruega por San Luis nosotros. Panella, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. San Totoribio de Mogrovejo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Los tres santos, los tres que han llegado a ser santo, además de, Toribio. los van a recordar Santo Domingo. Santo Domingo. Tomás, Domingo, Toribio y Doroteo, Santo Doroteo. Ah, Doroteo. Después cuando llegue yo a Santo voy a decir Santo Mauricio. No, tú no vas a llegar a ser santo, no vas a llegar a ser santo, solo San. Juan Mauricio. Por intercesión de todos ellos, los bendiga a ustedes, a sus respectivos familiares, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Sí, señor. Próximo. Gracias, Leo. Gracias, Gustavo. Gracias, Eva, ¿cómo es por que la charla muy buena. Espera un cachito. No se dieron cuenta, pero la charla de Sebastián la grabé. Muy bien. Así que cuando baje el video, se lo mando al grupo, así pueden ver la charla de Sebastián de Bueno. Muy bien. Bárbaro. Me gustó Bárbaro. mucho. Hay que felicitarlo a Sebastián.